Pero queremos hablar un poquito más sobre lo que hemos estado enseñando sobre la obra del Consolador. Diga conmigo, Consolador. Y cuando hablamos del Consolador, hermano, estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios, o sea, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno solo, un solo Dios en tres personas. Y la función del Espíritu Santo en este momento es aquí en la tierra con nosotros. Dios Jesús lo envió para ayudarnos, para darnos fuerza, para enseñarnos, para dirigirnos, para usarnos, para derramar dones en nuestra vida y que nosotros podamos vivir una vida de victoria, que podamos vivir una vida no débiles solamente en nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo ha sido enviado como nuestro ayudador. Y estábamos enseñando que es importante reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros. Es necesario reconocerlo, es necesario comunicarnos con Él. Dios nos habla a través de Él, Dios nos enseña a través de Él. Y muchas veces, hermano, lo ignoramos, muchas veces no conversamos con Él, no hablamos con Él, y es como si a ti te hubiese sido asignado un coach en la vida para ayudarte a echar hacia adelante, para mostrarte y enseñarte, y es pretender caminar, y ese coach caminando al lado tuyo ahí todo el tiempo y nunca te diriges a Él. So, hemos estado creando conciencia, hermano, de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero hay que comunicarnos con Él. Es nuestro mejor amigo. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de su Espíritu aquí en la tierra. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento siempre vemos que cuando alguien hizo cosas grandes para Dios, en el Antiguo Testamento dice el Espíritu vino sobre él cada vez que algo grande acontecía, y en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo brotando de los hijos de Dios como río de agua viva. Y decía, los apóstoles hacían grandes milagros, prodigios, señales. ¿Cómo lo hacían? A través del Espíritu Santo en ellos. El mismo Jesús, siendo Dios, que se hizo hombre, mientras no fue lleno del Espíritu Santo, no hay registrado ningún milagro que Él hizo. No fue hasta los 30 años que fue bautizado y al mismo tiempo lleno del Espíritu Santo que comenzó a hacer milagros. Así que nosotros en el día de hoy, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos aprender a caminar con Él. Necesitamos aprender a discernir su voz, a escuchar su voz, a hablarle. La palabra dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Eso es una persona, tiene emociones, tiene voluntad. El poder de Dios está en él porque es Dios, y es necesario que tú y yo aprendamos a caminar con el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendas a reconocerlo, a caminar con él, o sea, ¿y qué quiere decir esto, pastor? ¿Que esto va a cambiar mi oración? No, no va a cambiar tu oración. La palabra dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús y que Jesús lo hará por nosotros. Pero cuando caminamos en la tierra, dice la palabra que el Espíritu nos enseñará todas las cosas que ha escuchado en la misma presencia del Padre. Así que es importante entender la obra del Espíritu, es importante caminar con Él, cerca de Él, comunicarse con Él. Juan 14:16, que ha sido el verso clave, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y definíamos la palabra consolador como paracleto, que es del original griego, es en realidad la palabra paracleto. Diga conmigo, paracleto. Paracleto significa defensor, ayudador, fortalecedor, consolador, y significa también alguien que ha sido llamado para estar al lado de otro que lo necesita. Y la palabra dice, hermano, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con sabiduría, vendrá sobre ti con inteligencia, con consejo, con poder y con conocimiento. Son cosas que el Espíritu imparte. ¿Y cuántos saben que no nos vendría mal un poco más de sabiduría en este tiempo? ¿Cuántos saben que no te va a hacer daño ser un poco más inteligente? Es más, dile que está a tu lado, tú necesitas un poco más de inteligencia. No lo estás ofendiendo. O sea, no lo estás ofendiendo. Todos necesitamos un poco más de inteligencia, amén. Es más, díselo otra vez. Mira, necesitas un poco más de inteligencia. ¿Cuántos saben que necesitamos un poco más de discernimiento? Y el discernimiento viene del Espíritu Santo. Dile el que está a tu lado, tú necesitas un poco más de discernimiento.
Así que hermanos, los que son llenos del Espíritu y aprenden a reconocerlo, a caminar con Él, jamás volverán a ser los mismos. Tu trabajo no será igual, tu progreso no será el mismo. Como padre o esposo en tu hogar no serás el mismo, ni como esposa serás la misma tampoco. La vida de los que aprenden a caminar con el Espíritu cambia completamente. Caminan en autoridad, caminan seguros de sí mismos, caminan seguros y confiados que las cosas van a salir bien, aunque no se estén viendo bien, porque saben que no es con sus fuerzas, sino con las de ¿quién? Las del Espíritu. Aunque se sienten débiles a veces, saben que el Espíritu los fortalece cuando son débiles. La vida cambia cuando aprendes a reconocer al Espíritu. Cuando no tienes respuesta y no tienes solución o salida a un problema, sencillamente hablas al Espíritu: guíame en el nombre de Jesús, porque de ti proviene la sabiduría. Y Él te da la sabiduría. Pero imagínate caminando toda la vida con el coach que tiene la respuesta y tú lo ignoras todo el tiempo y lo miras y sigues caminando. Y estás en un problema y lo miras y el coach: pregúntame. Imagínate eso. Es como yo en el gimnasio cuando voy y está pesa. Okay. Y esto. Y no es lo mismo cuando el coach está ahí, no, las pesas se toman así, o sea, tienes que hacer esto y lo otro, o sea, es mucho más fácil con el coach. ¿Ven? Y el mensaje de hoy, hermano, que no quiero ser muy extenso, lo he titulado Ejercicio Espiritual. Yo los voy a poner a hacer ejercicio en el día de hoy, no como ese ejercicio mongo que hizo Julito ahí al frente, que si él cree que va a conseguir el six pack con eso, todavía le falta, pero por lo bueno un buen comienzo. ¿Cuántos anhelan convertirse en creyentes poderosos? No, hermano, hay que cansarse de ser un creyente débil. Porque llega el momento, uno dice: yo no quiero ser más un creyente débil. Yo oro y es como que mi oración hace ¡chiu! No, hermano, tenemos que convertirnos en creyentes poderosos. Que hablemos la palabra y el enemigo tenga que retroceder. Que hablemos sanidad y la enfermedad huya. Que declaremos provisión y provisión se manifieste. Que le hablemos a los problemas y los problemas huyan. Creyentes con poder. Pastor, eso no es real. Bueno, lea la Biblia. Así caminaban los apóstoles, los discípulos. Caminaban en autoridad. Y lo que sus ojos físicos no podían ver, lo veían con los ojos del Espíritu. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué es un creyente débil, hermano? Un creyente débil es uno que no ha logrado crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Y lo que yo estoy dándote hoy, que te voy a dar, es más información. ¿Para qué? Para que tú la recibas, para que la hagas una buena semilla y te vuelvas una buena tierra y esa semilla dé su fruto, hermano. Hay que aprender a aplicar las verdades bíblicas. Hay personas que todavía, hermanos, son muy touchy, se ofenden de nada, les cuesta perdonar, les cuesta move on, les cuesta manejar asuntos en la vida y se ahogan a veces en un vaso de agua, hacen un drama de cualquier cosa. No mire a nadie, sonrisa universal. Puedes decir amén, pero mirando acá. Amén, pastor. Amén. Como dijo Rollito, amén. Cuando viene la prueba se desaniman, caen en ansiedad, en miedo. No tienen temor en tomar riesgos en la vida. Hermano, y déjame decirte algo, hermano. Como creyentes maduros tenemos que aprender que a la fe hay que ejercitarla. ¿Amén? Y tampoco podemos seguir cayendo en los mismos errores del pasado. No podemos caer, como dice el proverbio, el perro que vuelve a su vómito. O sea, tenemos que de una vez y por todas, ya eso no agrada a Dios, no lo voy a hacer más. Tengo que atreverme a hacer otras cosas para Dios. En la carta a los Hebreos, hermanos, nos habla sobre la importancia de crecer y no quedarnos débiles espiritualmente. ¿Cuántos están listos para crecer espiritualmente? Yo te voy a dar hoy, en el corto tiempo que voy a compartir esto, herramientas para que tú crezcas espiritualmente, para que te fortalezcas espiritualmente, para que ya las pruebas no te agobien, para que ya los problemas no te dominen, para que ya la voz del enemigo no te atemorice, sino que seas tú el que esté en autoridad. Amén. Hebreos 5, 11 al 12, Pablo
les habla, o quien escribe este libro, no es oficial que fue Pablo quien lo escribió, otro dice que fue Lucas, no importa. Pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. El que escribe dice, mira, lo que está pasando aquí entre ustedes es difícil de explicar. Puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál era el problema que estaba aquí señalando el apóstol que estaba escribiendo la carta? Hermano, habían creyentes en medio del pueblo que debían haber alcanzado ya un mayor nivel espiritual, según con comportamientos, pero seguían con comportamientos de bebés espirituales. Hermano, ¿cuántas de ustedes de aquí me han escuchado hablar sobre el perdón y hablar de perdón? Eso sería tonto que tú vengas a mi oficina y me digas, pastor, o sea, estoy aquí porque no he perdonado. ¿Pero cuántos años tú llevas conmigo? 20 años, pastor. Y la iglesia lleva 12 siglos, yo llevo 20 años con usted. Ah, bueno, ok. Pues yo he enseñado esto y tienes necesidad de que yo vuelva y te diga que Dios dijo, perdonad para ser perdonado. Eso es permanecer como un bebé espiritual. Cuando ya tú has aprendido algo y Dios te ha enseñado unos principios, pero tú sigues otra vez con la necesidad de que vamos, nene, para darte vivir, vamos, mira, sí, hay que perdonar. O sea, hermano, queremos ser fuertes espiritualmente, primero que tenemos que aprender es que no podemos seguir yendo hacia atrás, hacia lo que ya hemos aprendido. Hay que ejercerlo. Dile que está a tu lado, hay que ejercerlo. La palabra dice, hay que honrar a Dios con el diezmo, la ofrenda, hay que ejercerlo. Ya tú lo has oído 1000 veces, hay que ejercerlo para crecer espiritualmente. ¿Cuál era el problema, hermano, de estas personas que no estaban ejerciendo o practicando lo aprendido? Mira cómo el apóstol les escribe, le dice, ya ustedes por el tiempo, o sea, le está diciendo por el tiempo que llevan de convertidos, ya ustedes debieran ser los que estén enseñando estas cosas, pero siguen viviendo como si nunca las hubieran aprendido y ahora tengo que empezar otra vez con lo básico. No le estoy hablando a ustedes, hermano, estoy hablando y explicando lo que la palabra dice. Sí le estoy hablando a ustedes, pero no de ustedes, o sea, están aprendiendo. Entonces no se sienta ofendido, no se sienta mal. Amén. Amén. ¿Todos contentos? ¿Todos alegres? Ok. Así que, hermano, convertirse en un creyente poderoso requiere práctica y ejercicio espiritual. Diga conmigo práctica. Diga conmigo ejercicio. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tú quieres convertirte en un creyente fuerte. No es solamente recibir la información. Yo puedo tener toda la información de cómo convertirme en un gran fisiculturista. Pero ¿qué yo puedo hacer con la información si no le pongo práctica y si no le pongo ejercicio? Se va a quedar la información en el papel. La fe, hermano, es como un músculo. La fe es como, y el ser un cristiano poderoso es como un músculo. Si tú quieres ser fuerte, tienes que dar ejercicio. O sea, yo no puedo venir a protestarle a Dios y decir, Rubén, ven acá, Rubén. ¿Cuánto conoces a Rubén? Yo quisiera, y digo, Señor, porque yo no tengo los hombros de Rubén. A mí me gustaría, ven acá, camina conmigo, Rubén. A mí me gustaría cuando yo predico, o sea, que los trajes me quedaran así apretados como las camisas de Rubén, que mis hombros se vieran como los de Rubén. Es más, un poquito más alto como Rubén me ayudaría también, bastante. O sea, ahora, Rubén, ¿cuánto tú le dedicas de ejercicio o pesas o lifting weights? I used to. I don't do that anymore. Well, when you used to, how long? About 5 days a week. 5 days a week, or how long every day you did it? About 5 years. But how many hours a day those 5 days? 45 minutes to an hour. 45 minutes to an hour, 5 days a week. So ya saben de dónde Rubén sacó los hombros que tiene. Y por qué los míos están como están. Porque not even 5 days a month. Thank you, Rubén. Thank you. So, ¿qué les quiero decir, hermano? Que crecer espiritualmente, ser fuertes en la fe, va a requerir de que lo que tengas, aunque sea poco, lo voy a usar. O sea, esto es lo que Dios he aprendido, esta es mi medida de fe, la voy a usar. Tampoco podemos ser creyentes locos y de repente voy a tener fe y me tiro de un edificio.
Yo no puedo ser loco y decir, voy a tener la fe de Rubén y me voy a meter al gimnasio, pon ahí 2 platos de 40 y... Tengo que empezar donde está mi capacidad. La barra sola por ahora. Pesa 45 libras. La barra sola pesa 45 libras. So, tú tienes que empezar donde tú sabes que está tu medida de fe, pero tienes que tomar esa medida de fe y la voy a ejercitar. ¿Y sabes qué? Voy a creer lo que el pastor dijo este domingo y lo voy a aplicar. Y voy a empezar a orar por sanidad sobre mis hijos. Y voy a tomar el cheque que no me da y voy a orar sobre ese cheque. Y lo que me gané son $100, pero voy a usar mi fe y voy a dar el diezmo que son $10. Y tú empiezas a ejercitar tu fe y tú empiezas y cuando vienes a ver... Wow, no están todavía como los de Reuben, but I look better. Y tu fe comienza a fortalecerse y tú ves que tus oraciones comienzan a ser contestadas y que empiezas a caminar con mayor autoridad y te atreves ahora a hablarle al enemigo, te atreves a reprenderlo. ¿Por qué? Porque estás ejercitando lo que Dios te ha dado y no lo estás dejando meramente en información adquirida. Hoy día, hermano, tenemos muchos creyentes inteligentes y mucho conocimiento en la palabra, pero no muchos ejercitados en ella. Y eso es muy importante, hermano. Los que comen con frecuencia, hermano, el alimento espiritual, su unción irá en aumento. Así que, hermano, así como se alimenta el cuerpo, tu fe hay que alimentarla. Hay que ejercitarla y hay que alimentarla. Tienes Hebreos 5:14. Mira lo que sigue diciendo, lo que ya habíamos leído, pero lo continúa. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos. Y está hablando de palabras más profundas en cuanto a la enseñanza bíblica. Dice, los cuales por la práctica. Diga conmigo, práctica. ¿Qué está diciendo ahí? Hay que practicar. Hay que practicar. ¿Verdad? ¿Dónde está Darwin? Darwin es coach de béisbol. ¿Qué tienen que hacer para ser bueno en el béisbol? Practicar. Hay que practicar. En la vida hay que practicar, hermano. Si Dios te ha llamado a ser un predicador, practica frente al espejo. Si Dios te ha llamado a hacer algo, practica donde nadie te está viendo. Hay que practicar, hay que desarrollarse, hay que hacerse fuerte en aquello que Dios te ha dado. Dice, tienen los sentidos ejercitados. Aquí está hablando de práctica y de ejercicio, ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Tú crees que tienes un don de Dios? Practícalo, úsalo. ¿Crees y piensas si quieres que Dios te use en sanidad? Comienza a poner manos por ahí, a orar por la gente que están enfermos. Comienza a ejercitarte. Tal vez se te mueren 2 o 3 al principio, pero después, según te vas ejercitando, Dios va usándote y sanando enfermos alrededor tuyo, pero tienes que ejercitarte. ¿Crees que Dios te ha llamado a la palabra? Atrévete a compartir una palabra con alguien. Tal vez no te entiendan, se duerman al principio, pero ejercítate en lo que Dios te ha dado. Entra a un ministerio, ejercítate, crece en los dones que Dios te ha dado y te vas a volver fuerte espiritualmente. Hay gente, hermano, que erróneamente dice, ay, pastor, aquí lo que hace falta es un avivamiento. O Homestead necesita un avivamiento porque estamos todos así como así. Oh, hermano, déjame decirte algo. Yo quiero un avivamiento. ¿Cuántos quisieran ver un avivamiento? ¿Y qué es un avivamiento, hermano? Es un tiempo donde la manifestación del poder de Dios comienza a manifestarse de unas maneras sobrenaturales, confirmada con milagros, prodigios, señales. Pero nunca en la historia de la Biblia y en la historia de los avivamientos que han ocurrido en la tierra han venido como causa de un pueblo agotado o cansado o aburrido. No, hermano, quiero aclarar esto porque si queremos ser cristianos fuertes, queremos ver mayor manifestación del poder de Dios, no es con monguera que lo vamos a lograr. O sea, siempre que vemos que ocurrió un avivamiento, ocurrió porque hubo un despertar y la gente dijo, vamos a buscar a Dios, vamos a ejercitar los dones, vamos a quitarnos este cansancio de encima y vamos a reunirnos a orar, vamos a reunirnos a cantar, vamos a leer la palabra, vamos a levantarnos temprano en la mañana a orar y se unen y ¡pum! Un avivamiento del Espíritu. Si los avivamientos, hermano, ocurrieran por una iglesia cansada o gente cansada y agotada, entonces las más de 100 iglesias que hay en Homestead estarían viviendo un avivamiento.
¿Y por qué no lo vemos ni lo escuchamos? Porque nunca ha venido por causa de un agotamiento o de un aburrimiento o de una sequedad espiritual. Al contrario, los avivamientos han venido como resultado de gente que dice: yo voy a buscar a Dios, yo me voy a alimentar todos los días de la palabra, yo voy a ejercitar en lo que Dios me ha dado. Busque los avivamientos más conocidos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Azusa Street? Azusa Street, William Seymour, en el 1906, duró 3 años este avivamiento. ¿Y qué sucedió? Características para este avivamiento. Número 1, William Seymour le faltaba un ojo, ya esa usted lo tiene, check. Ok, número 2, atienda hermano, aprenda, es verdad, eso es historia. Se repite ahora siempre 100 años más tarde. Ok. Número 2, tenía solamente 20 y pico de personas. Y William Seymour dijo: el Espíritu Santo va a descender, vamos a reunirnos, vamos a hablar en lengua, vamos a buscarlo. Y se reunieron por al cabo de 6, 7 días, algunos días 24 horas, orando a Dios, clamando a Dios. ¡Pum! Un avivamiento explotó. Vinieron gente de todos los países, la prensa captó la atención de todo, porque gente comenzaron a recibir milagros, sanidades, cosas comenzaron a suceder. Pero no salió de un pueblo cansado y aburrido. Salió de una gente que tuvieron un despertar de buscar a Dios. No vaya muy lejos, en el 2008 Lakeland Revival, aquí en nuestro patio, en Lakeland hubo un revival con este evangelista Todd, que vino para una convención de 6 días. 6 días lo llamó esta iglesia Victory, para hacer una campaña de adoración, y duró 6 meses. Tuvieron reuniones todos los días, a veces hasta 24 horas, porque se desató un avivamiento, hermano. El avivamiento, y no estamos hablando solamente que necesitamos un avivamiento en la iglesia, lo necesitamos en nuestros hogares, lo necesitamos en nuestras finanzas, lo necesitamos en nuestros hijos, lo necesitamos en nuestro caminar, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Pastor, ¿y cuál es el principio? El mismo. Cuando tú te despiertas en tu casa, en esta casa vamos a leer la Biblia todos los días. Se acabó y punto, y se acabó. Aquí vamos a orar antes de comer y vamos a darle gracias a Dios. Aquí vamos a creer, aquí vamos a ejercitar los dones y lo que tengamos y la fe, y vamos a declarar y vamos a confesar. Y cuando tú vienes a ver un avivamiento en el área financiera, un avivamiento en el área de salud. ¿Y dónde comenzó? Cuando decidiste despertar y hacer lo que la palabra dice que provoca un avivamiento. Amén. ¿Quieres vencer? Y tengo que terminar, dije que iba a ser corto. La debilidad espiritual. 2 cosas te voy a dar. Pastor, eso suena fantástico. ¿Qué hago? Ok, 2 cosas te voy a decir que puedes hacer, y te aseguro que vas a comenzar a causar un avivamiento en tu corazón, en tu vida, que va a resultar en que las cosas alrededor tuya que necesitan ser tocadas y bendecidas van a comenzar a ser tocadas y van a comenzar a cambiar. Porque esto toca cualquier área de tu vida. Si tu problema es legal, financiero, físico, matrimonial, en el área que sea, cuando ocurre esto en tu interior, circunstancias alrededor comienzan a cambiar. ¿Acaso el primer milagro de Jesús no fue de provisión? Se acabó el vino en la boda, lo multiplicó. ¿Ven? Y asimismo multiplicó los panes y los peces. Cuando tú provocas dentro de tu corazón esto primero, esto va a alcanzar todo lo que te rodea. Pero si estás más enfocado en lo de alrededor, desocupando o descuidando el interior, entonces estás peleando con tus propias fuerzas. More likely, you're not going to make it. You're not going to make it. Necesitas ese poder del Espíritu dentro de ti. Y eso lo hablamos el miércoles, cómo es necesario pick your battles y pelear las batallas de Dios y no tus batallas. Cuando tú peleas las batallas de Dios, Él pelea las tuyas. Número 1, hermano, y son solo 2 cosas. Tienes que alimentar tu fe. Tienes que alimentar tu fe. Y solamente hay una manera, hermano. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Tú no puedes usar lo que no tienes. Tú no puedes tratar de ejercer fuerza con algo que no has desarrollado. Tú no puedes tratar de levantar un peso si todavía no tienes los músculos desarrollados para eso. De igual forma, hermano, tu fe necesita ser fortalecida. Venir a la iglesia el domingo es importante, pero no es suficiente. Tú no vives comiendo una vez a la semana. Tu cuerpo no subsiste solamente alimentándose una vez al día. Tú quieres ser fuerte en fe. Tú quieres crecer espiritualmente. Tienes que alimentarte
a través de la palabra. ¿Cómo me alimento, pastor? Leyendo la Biblia. ¿Cómo me alimento? Escuchando la prédica. ¿Cómo me alimento? Vuelvo y escucho la prédica otra vez. Compro el CD, lo pongo el martes, lo pongo el miércoles. Sigo ahí hasta que eso ya se haga rema, se haga memoria. ¿Por qué los grupos celulares aquí enseñan lo que yo enseño los domingos? Porque por el oír y el oír y el oír se basa el rema en los corazones de ellos, y queremos asegurarnos de que pueda esa palabra, hermano, que estamos enseñando crecer en los corazones de las personas y se vuelvan fuertes espiritualmente. ¿Cuál fue el problema que el apóstol dijo? Han sido tardos para oír. Eso fue lo que dijo, lo leímos ahí en Hebreos. Le dijo, tardos para oír. ¿Qué estaba diciendo? Les estaba diciendo, ustedes no han sido oidores constantes. Ustedes vienen, me oyen ahora, decía el apóstol, y después pasa un tiempo, vuelven y me oyen. Por eso todavía siguen siendo bebés espirituales, porque han sido tardos para oír. Porque la palabra es clara, hay que oír y oír y oír y oír y oír y oír. Hermano, usted quiere ser fuerte y crecer espiritualmente en su fe, propóngase desde hoy en adelante todos los días leer la Biblia, propóngase escuchar una buena prédica, propóngase leer un buen libro. Hermano, su fe se va a fortalecer sin que usted ni se dé cuenta. Estos principios espirituales obran aún mientras tú duermes. Y punto número 2, hermano, tienes que usar tu fe. Y el que está a tu lado, tienes que usar tu fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú te lanzaste a hacer algo que implicaba un riesgo natural y te atreviste a hacerlo en fe? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Nos gusta movernos en nuestra zona de comodidad, nos gusta tomar decisiones en áreas conocidas. Es más cómodo no arriesgarnos a cosas que pueden causar pérdida. Pero cuando estudiamos la Biblia, hermano, y lo que lograron los hombres y mujeres de la Biblia, siempre tuvieron en algún punto que tomar un riesgo. Hay gente que Dios les ha hablado de nuevas cosas, hay gente que Dios le ha hablado de nuevos trabajos, de nuevos negocios, de otras cosas, pero no se atreven a tomar riesgo, no se atreven a dar un paso. Hay gente que Dios le ha hablado de ministerios y le ha hablado y tienen inquietud de hacer algo, pero no se atreven a tomar ese riesgo. La fe, para que crezca, hay que usarla. Pastor, y si fracaso, realmente no fracasaste, porque Dios va a honrar tu fe que te atreviste a lanzarte, hermano. En la vida hay que lanzarse, en la vida hay que atreverse. Oh, hermano, todas las veces que vimos en la Biblia a alguien usar su fe, no existía una garantía natural de que estarían seguros, excepto que Dios se los había prometido. Lo hicieron creyendo que Dios había hecho la promesa. Hay que usar la fe, hay que ejercitarla, hermano. Cuando mi esposa y yo comenzamos esta iglesia, y hay que ejercitarla en todas las áreas, hermano. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, dejamos allá, trabajamos ya a tiempo completo en un ministerio, en una iglesia de más de 2,000 personas. O sea, estábamos secure. Mi esposa era la principal de la escuela, mis hijas estaban apenas comenzando la escuela. Teníamos 12 años garantizados de escuela gratis, becadas por ella ser la principal en la escuela. Yo era el director de consejería, tenía una oficina preciosa, trabajaba viendo consejería, trabajábamos juntos, estábamos todos juntos. Acabamos de comprar una casa preciosa. Todos vivían de Perfect Life, pero Dios nos había inquietado en el corazón, había puesto en el corazón. Yo los he llamado a levantar una iglesia. Tuvimos que dejar nuestros trabajos, tuvimos que sacar a nuestras hijas de la escuela, tuvimos que vender nuestra casa. Y llegamos a este lugar, hermano, en la mente con levantar una iglesia, y solamente teníamos para levantar la iglesia $3,000. Y en las primeras promociones que hicimos de la iglesia, que no existía todavía, y incorporar la iglesia, nos quedaban $1,000. Con $1,000 no podíamos dar un depósito en un local, no podíamos rentar un local, nos quedaban $1,000, una iglesia por comenzar, y todavía nuestra casa no estaba amueblada. ¿Qué vamos a hacer? Podemos comernos esos $1,000, podemos amueblar la casa, podemos comprar una buena cama, pero entonces ¿qué hacemos si nos quedamos estancados? Y ya aún jóvenes, yo tenía 32 años, mi esposa 27, ya habíamos aprendido el principio de sembrar. El principio de que si no te da con lo que tienes, siembra la semilla, no te la comas, porque entonces ¿qué esperanza tiene? Si lo que queda es una manzana y te estás muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer la manzana y echarnos a morir, o vamos a sembrarle y aguantamos el hambre 2 o 3 días más, en lo que se germina las 100 manzanas que produce un árbol? Decidimos tomar esos $1,000 y sembrarlos en otro ministerio. Pastor, ¿usted está loco? Su casa no estaba amueblada, la iglesia no estaba comenzada. No estaba loco, es la mejor semilla que he sembrado, de las muchas que he sembrado y que seguiré sembrando en la vida. Tomamos un riesgo de fe, sabiendo el principio del dar y recibir, y sembramos esa semilla. La iglesia nació.
Y gente al cabo del tiempo comenzó a venir y la iglesia esta vez cumple 12 años, ahora mucho más avanzada, mucho más gente, un edificio completo. Hemos seguido dando, hemos seguido sembrando y de lo que entra seguimos sembrando, hermano. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú quieres moverte a algo más, tienes que hacer algo más de lo que has hecho hasta aquí, porque lo que has hecho hasta aquí te ha traído hasta aquí, pero si sigues haciendo lo que hasta aquí has hecho, eso no te va a mover a donde próximamente quieres moverte. Hay que hacer algo más. A lo mejor va a requerir levantarte más temprano. A lo mejor va a requerir dejar un poco la televisión para orar un poco más y leer la Biblia. Va a requerir algunos sacrificios. But they're going to pay off. You're going to be blessed. A comenzar a diezmar, a lo mejor cuando todavía no te da para todo lo que tú quisieras, pero es the beginning. La palabra dice, pruébame en esto, voy a abrir los cielos de bendición en par, voy a reprender al borborador por ti, no te va a seguir robando, no te va a seguir quitando, no te va a seguir sacando lo que tú te ganas y trabajas con tanto esfuerzo. Hay que aprender a vivir por los principios que la palabra nos dice. Hay que alimentar la fe. Si no alimentas tu fe, siempre vas a tener miedo de tomar riesgos. Si no alimentas tu fe, siempre vas a estar, lo hago, no lo hago. Hago esto, no lo hago. Entro a esto o no entro. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda especial o no la doy. Siempre vas a estar divagando y luchando en tu mente porque estás débil en la fe. El que está fortalecido en la fe ni siquiera lo piensa. Aquí esto es para Dios. Sí, vamos a hacerlo. Y gloria a Dios por gente así que nos han permitido llegar a donde hemos llegado. Hebreos 11:17, y voy leyendo esto para cerrar. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Qué grande riesgo. Dios le dice, dame tu hijo en sacrificio. Su único hijo, el que había esperado toda la vida. Pero Abraham dijo, si tú lo dices es porque tú lo vas a resucitar o tú vas a hacer algo, porque tú me has prometido que en él yo tendré descendencia. Ofreció a Isaac, al que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo. En el verso 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. La gente decía, hay que matar a los niños. Moisés y sus padres dijeron, no, lo vamos a esconder para que no mueran. Por fe, porque si los cogían a ellos, los iban a matar a ellos también. Por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y después lo pusieron en una canasta y lo echaron al agua por fe. Pero y si se ahoga, eso no es más cruel. Y si le brinca un cocodrilo encima, hay que creer por fe. Porque si lo dejo aquí en la casa, lo van a matar. Por fe. Dice, y no temieron al edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Verso 31 dice, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Tomó un riesgo que la mataran, escondió a los espías en Jericó. Tomó riesgo, hermano, hay que tomar riesgo, hay que ejercer la fe, hay que atreverse. A veces estamos como en la orilla del mar cuando el agua está fría, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. Y tocamos un poquito y como si nos hubiéramos quemado el pie. No, hay que tirarse. Y tú ves que mientras tú estás me tiro y no me tiro, hay gente y hasta niños corriendo alrededor tuyo y tirándose. Y tú, un manganzón, el agua está fría, me tiro y no me tiro. Y niñitos corriendo como si ni sintieran el frío. Los violentos arrebatan las promesas a través de la violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que atreverse y decir, ya, enough is enough, yo me voy a atrever, me voy a arriesgar. Aunque, como dijo la reina Esther, si lo que te queda es lo que vas a dar, como ella dijo, si perezco, que perezca. Y ¡pum! Y Dios honra tu fe. Y Dios aparece y Dios viene y hace lo que tienes que hacer. Como el profeta le dijo a la viuda le dijo, lo que me queda es para comérmelo y echarme a morir. Y él le dijo, no escaseará, dame una torta a mí, tú vas a ver que no escaseará el aceite ni la harina de la tinaja, porque Dios ha dicho que Él va a proveer. Pero el miedo, hermano, y el estar siempre, lo hago, no lo hago, pensando humanamente y razonando, es lo que hace que la gente se quede estancada y sean cristianos débiles y no vean milagros suceder. Verso 32, y con esto cierro. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Y ellos siendo débiles fueron hechos fuertes, tú y yo podemos ser hechos fuertes también. Tú y yo podemos hacer proezas como la que ellos hicieron. Tú y yo podemos arrebatar promesas, tapar bocas de leones también, conquistar reinos, progresar, habitar en lo mejor de la tierra de aquí de Homestead y vivir bien y dejar herederos a los hijos de nuestros hijos. Pero hay que salir del cascarón, hay que atreverse, hay que alimentar la fe como niños sedientos, como decía el salmista, como el siervo brama.
por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hermano, hay que ejercitarse espiritualmente, hay que alimentar la fe diariamente con la palabra, hay que usar la que ya tienes, hay que tomar riesgos, hay que moverse hacia adelante. Hermano, hay que dejar de cogernos ya pena y decir, ya esto se acabó, yo voy adelante, yo voy a buscar de Dios, yo voy a creer de una vez y por todas en esto, no me voy a amedrentar por mis circunstancias. Vas a ver, hermano, a la manera que alimentas tu fe, crecerás en confianza, crecerás en paz, crecerás en gozo. No tengo más tiempo, hermano, quiero orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y quiero orar en esta hora, hermano, que Dios ponga dentro de ti, hermano, tal pasión y fuerza, que cuando tú salgas de aquí, hermano, tu caminar con el Señor jamás vuelva a ser el mismo, porque grandes bendiciones te esperan, porque grandes victorias esperan por ti. El Espíritu Santo espera al lado tuyo para que le hables, para que lo escuches, para guiarte, para defenderte y para estar contigo. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Mi Dios, por tus promesas que son reales y verdaderas. Gracias por amarnos tanto, Padre bueno. Gracias, mi Señor, por estar aquí con nosotros y estar con nosotros siempre. Y así con los ojos cerrados, hermano, quiero hacer una pregunta. Tal vez tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús como Salvador, o tal vez le serviste por un tiempo, pero te alejaste de sus caminos y hoy estás aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de su palabra. Si ese eres tú, hermano, entre tú y el Señor, déjame ver tu mano ahí donde estás para yo orar desde aquí por ti. Veo tu mano que se levanta en la parte de atrás, la puede bajar. Veo tu mano aquí a la izquierda, la pueden bajar. Veo su mano aquí al frente, la pueden bajar. Veo sus manos aquí en el medio, la pueden bajar. Veo tu mano allá en la parte de atrás, la puedes bajar. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, o sea, yo ya estoy cansado de estar cansado, yo necesito reconciliarme con Dios, yo quiero crecer en fe como usted ha enseñado, yo quiero ser un creyente poderoso y sé que necesito reconciliarme con Dios en este día? Veo tu mano, ahí la puedes bajar. Veo tu mano allá en la parte de atrás, la puedes bajar. Veo tu mano también, la puedes bajar. ¿Habrá alguien más? Si no hay nadie más, vas a repetir esta oración conmigo y toda la iglesia me va a ayudar también y les va a ayudar a repetir esta oración. Y entiende algo, reconciliarse con Dios no es algo complicado, no es algo que requiere que tú hagas tal y cual cosa. Sencillamente pedirle al Señor que venga a morar en tu corazón y reconocer que tu caminar no ha sido el más correcto. Repite conmigo: Padre Santo y Dios poderoso, en esta hora me acerco a ti y recibo tu perdón. Me arrepiento de haber caminado lejos de ti y de tu presencia. Pero hoy te pido que me tomes de la mano y me guíes y me enseñes. No quiero ser más un débil creyente. Quiero crecer en la fe, quiero crecer en poder y quiero experimentar tu presencia, tu unción y tu poder en mi vida. Tú sabes los problemas y circunstancias que estoy atravesando. Mientras crezco, ten misericordia y ayúdame. Te doy las gracias, te doy la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor.